Que ¿Cómo se estás? conecte, Javier. Vamos a darle inicio a la séptima sesión de la cátedra de Pedagogías Críticas en Tiempos Decoloniales. Hoy nos acompaña el doctor Javier Guerrero Rivera, experto en educación intercultural. Nos presentará su trabajo Prácticas Educativas Interculturales y Decoloniales Situadas, un caso de Bogotá. El doctor Javier Guerrero Rivera es egresado del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el énfasis del lenguaje y educación. Obtuvo la calificación de tesis laureada con su investigación La construcción discursiva de alteridades indígenas en las leyes generales de la educación en Colombia, 1870-1994. También es magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, especialista en desarrollo de la competencia comunicativa de la Universidad Autónoma de Colombia y licenciado en lingüística y literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Javier, te damos la palabra. Puedes iniciar tu intervención. Bien, muchísimas gracias. Pues saludos especiales a todos y a todas. Buenas noches ya, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Pues en primer lugar agradecerles a ustedes dos, a Absalón y la profesora Pilar, coordinadores del seminario de la Cátedra de Pedagogías Críticas en Tiempos de Colonialidad. En segundo lugar, para mí pues es muy grato volver a mi alma mater, a mi casa que me ha formado y deformado también y que me ha permitido pues llegar o hacer lo que hago hoy día en mi vida como maestro. Tercero, eh, anunciar o comentar que pues hoy es un día muy especial que justo coincide con todo este fenómeno o esta convocatoria nacional eh, de salir a las plazas, a respaldar los actos de vida, a celebrar la Colombia profunda, los conocimientos siempre excluidos de los que vamos a hablar hoy. Hoy están arribando, o ya arribaron incluso aquí a Bogotá, muchos pueblos indígenas, la Minga, especialmente la Minga, que será un referente, diríamos, del que vamos a hablar más adelante. La Minga como una manifestación o como un camino metodológico para pensar la interculturalidad y para pensar la decolonialidad. Eh, los pueblos del Cauca han sido para mí un referente muy importante como los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de quienes he aprendido mucho desde hace mucho tiempo,
de quienes justo para esta conversación me han aportado grandes horizontes teóricos y metodológicos de los que conversaremos más adelante. De manera que voy a compartir, o diríamos un poco como plantean los decoloniales, eh, como plantean los decoloniales, desde dónde estoy hablando, cuál es esa corpopolítica y esa geopolítica del conocimiento, desde dónde enuncio, y una de los campos o que implica mi enunciación está vinculado con lo dicho anteriormente, pero también diríamos que es ese aprendizaje grande que me han aportado las comunidades que mencioné ahora, el campesinado también, ¿no? Haber nacido en el campo, haber iniciado mis estudios de lectura y de acceso al otro conocimiento, justamente en una escuela veredal. Todos estos elementos son muy importantes para manifestar y para hablar y para indicar desde dónde estoy hablando. Las prácticas de los campesinos, especialmente recuerdo, por ejemplo, los de mi padre, los de mi madre y los de muchos de mi familia, fueron también un motivo muy importante y desde donde hoy pienso muchas de las cosas que hago. Igualmente se ven reflejadas, por ejemplo, en estas prácticas del campesinado de la región andina, muchos de los conocimientos y las prácticas de los pueblos muiscas, ¿no? Del pueblo muisca del altiplano o de otros pueblos de la región andina colombiana. Yo aspiro que algún día, al cabo de los tiempos o al final del mucho tiempo de este quehacer pedagógico mío, pueda volver yo allí a esa escuela de primaria al campo, donde aprendí a leer, a seguir aprendiendo con esos niños y jóvenes del campo. Desde aquí hablo. Eh, en segundo lugar, bueno, ya este sería otro punto muy importante desde donde hablo y es haber tenido también la grata experiencia de haber transitado por todo las prácticas en la escuela, haber enseñado a leer a niños por allá en el año 86, 85, haberles enseñado a leer, posteriormente las prácticas en el bachillerato o el trabajo en el bachillerato con jóvenes y con adultos, más adelante el trabajo con adultos. Es un trabajo muy particular porque son personas que tienen toda una experiencia de vida desde todo punto de vista, ¿no? Como trabajadores, como ciudadanos, como familias, y llegan a las aulas a estudiar ya después de haber formado a sus hijos. Ese es un aprendizaje muy grande. Y finalmente, pues, la experiencia que he tenido a nivel de la universidad, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. En este contexto, sigo ubicando un poco la charla de hoy y son cuatro escenarios de prácticas de vivencias interculturales. Por allá por el año 2007, hace exactamente o un poco más de 5 lustros, justo cuando comenzó el doctorado interinstitucional en educación. Nosotros formamos parte de esa primera promoción por el año 2007, ¿no? Y para aquel entonces yo trabajaba, como lo hago hoy día, con adultos y se presentó a la primera convocatoria del premio a la educación, a la innovación y a la investigación. La primera convocatoria que hizo el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de Bogotá. Presenté un ejercicio que había hecho con los adultos. Lo presenté como un ejercicio didáctico de innovación educativa. Los jurados que leyeron, los jurados que leyeron, los jurados que leyeron aquel trabajo, eh, pues consideraron que era un poco más que un ejercicio de innovación y lo consideraron como un ejercicio de investigación y así lo evaluaron. Y bueno, estuve entre los afortunados ganadores de aquel entonces. Eh, Aquella experiencia fue muy valiosa y poderosa para mí. Para entonces hablar de interculturalidad era casi
que exótico, ¿no? Estamos hablando de 2007, pues esos discursos apenas empezaban a circular. Hoy día la interculturalidad y la decolonialidad pues son unos discursos muy potentes y unas prácticas muy potentes distinto a aquella época. Entonces, atreverse a hablar de la lectura y de la escritura en un contexto intercultural como fue la propuesta, pues realmente para mí fue muy importante y diríamos como que empieza ese afianzamiento de lo que serían las prácticas o el trabajo intercultural. Por aquella época era la época de la inseguridad democrática, pues había muchas reinserciones, se acordarán ustedes, de guerrilleros, de las FARC o del paramilitarismo. Para entonces se abre la posibilidad de crear en la institución un grupo de primaria para adultos. Así que yo digo, yo lo tomo. Allí llegan reinsertados de ambos bandos, ¿no? Campesinos, bueno, llegan los reinsertados de la guerrilla, llegan los reinsertados de los paramilitares, muchos campesinos desplazados por la violencia, vendedores ambulantes del sector. Esta experiencia es en Bogotá. Indígenas, afrodescendientes, amas de casa, expandilleros, barras bravas, y personas que habían aplazado su formación simplemente porque habían conformado familia y habían educado ya a sus hijos. Entonces se conforma ese primer curso de primaria para adultos. Ustedes se podrán imaginar todo lo que había allí, ¿no? Ahí está. Todo lo que había allí en un espacio, en un aula tan diversa, tan múltiple y tan llena de una serie de factores que traían todas estas personas que estaban en la clase. Entonces, había que pensar una clase, en este caso una clase de español diferente, porque cuántas diferencias había allí, ¿no? Cuántas diferencias de toda índole. Realmente era una complejidad inédita trabajar con personas adultas y con jóvenes en estas circunstancias. ¿Cómo proceder en torno a la lectura y a la escritura teniendo en cuenta que eran adultos y jóvenes que habían sido líderes de las guerrillas o paramilitares, personas con experiencias amplias de vida familiar y laboral, personas que habían cursado algún nivel de primaria y otros que no habían ido nunca a la escuela? Es decir, que no habían accedido, por ejemplo, en este caso, al código de la lectura y la escritura. Pues había que pensar entonces todos los días y en el mismo lugar y a la misma hora había que pensar por lo menos 3 clases simultáneas en un mismo lugar, en un mismo escenario. Una clase para aquellos que tenían formación política. Imagínense, recuerdo yo que había, por ejemplo, un ex líder guerrillero que había tenido formación en Cuba, por citar algo. Entonces era un chico, pues bueno, no tan chico, ya era una persona como de 30 años y pues leído. Se imaginarán ustedes cuánto habría leído. Había paramilitares que a la hora de llamar la lista le pedían a uno que no los nombrara por todas las circunstancias que ocurrían allí. Había que previsar la clase para las personas que habían cursado ciertos niveles de primaria y que tenían un acceso más o menos relativo a a la lectura y a la escritura. Y también había que pensar la clase, o sea, esto era como al estilo de la escuela nueva, donde un solo profesor atiende todos los cursos, pero este no era el caso, pero había que hacerlo. Entonces había un grupo que no tenía ni idea de la lectura y la escritura, adultos, personas mayores de 50 años, por ejemplo, que nunca habían tenido acceso al código. Había para entonces, tal vez ustedes tengan referencia, en esa aula particular intercultural, eh, había alrededor de 8 indígenas, todos de la misma familia, indígenas Guaunán, que por aquella época llegaron desplazados del Chocó del río San Juan, en cabeza de su líder Cercelinito. Estos Guaunán son los que incluso muchos acá en Bogotá han hecho diversos estudios desde distintos puntos de vista, pedagógicos, sociológicos, antropológicos, y que hoy día habitan alrededor de 600 en Ciudad Bolívar y que se encuentran en distintos colegios. Esos primeros que llegaron acá a Bogotá hace más de 15 años estuvieron en el aula donde yo participaba. Con esa diversidad, bueno, estos indígenas Guaunán además tenían eh, un acceso mediano al español, y es decir, eran personas bilingües, pero con predominio de su lengua materna, el guaumeo. Con esta diversidad había que hacer la clase de español.
responsable de todo, además, para las otras clases. Ese digamos que es un primer gran escenario que me permite empezar a pensar cosas en torno a la interculturalidad y más adelante la decolonialidad. El segundo escenario, pues, es todo el trabajo que hemos. Perdón, ¿se fue el profe o es mi internet? Sí, parece, maestro. No estamos, nos quedamos allí. Gracias. Tienes el micrófono silenciado. Ya otra vez. Te recuperamos, sí. Listo. Bien, entonces, en ese escenario de la Universidad Libre, también ya más o menos 3 lustros, 15 años, un poquito más, conformamos este grupo de investigación y un semillero donde convergen pues distintos estudiantes de las carreras de humanidades, la carrera de pedagogía infantil. ¿Me escuchan? Sí, señor. La carrera de pedagogía infantil, bueno, también los posgrados. En un principio también tuvimos vínculos con estudiantes de la Facultad de Derecho y desde allí empezamos nosotros a desarrollar distintos proyectos en torno al racismo, a las discriminaciones. Igual, ¿no? Como ustedes recordarán, claro, la Constitución del 91 fue muy importante, pero los estudios, por ejemplo, en torno al racismo, como muy bien sabemos, especialmente a través de los trabajos que se han hecho desde los estudios críticos del discurso, en cabeza, por ejemplo, de la profesora Sandra Soler, algunos, por ejemplo, de la historia, son muy recientes, ¿no? Entonces también por aquel tiempo, ingresar a estos espacios a hablar de racismo, pues era sumamente complejo, ¿no? Y la gente preguntaba, bueno, ¿acaso es que somos racistas? Y bueno, aquí en el grupo entonces comenzamos a pensar trabajos e investigaciones en torno al racismo y a las discriminaciones. Hoy día seguimos con esto. Los chicos de pregrado desarrollan diferentes trabajos en torno a estas temáticas y por supuesto a las pedagogías y a las didácticas, digamos, interculturales y coloniales en concordancia con el objetivo que nos propusimos desde un convenio y es construir desde la interculturalidad, la interdisciplinariedad, la multi y la transdisciplinariedad y de manera colectiva metodologías y epistemologías otras que conduzcan a transformar las prácticas sociales y educativas hegemónicas en perspectiva de colonial e intercultural. Pues esto ha generado distintos procesos muy significativos aquí en el contexto de la universidad. Hemos tenido la oportunidad de incidir en la creación, por ejemplo, de electivas. Está en mora ofrecer una electiva de lengua indígena, de una lengua indígena colombiana, pero ya está aprobada. Distintos eventos, de manera que se ha generado allí también unos procesos muy valiosos en torno a lo que sería la interculturalidad, la colonialidad. El tercer escenario, por esta razón, digamos, o un poco confirmando lo que decía al comienzo, es que eh, todas estas prácticas interculturales son vividas, ¿no? Son vivencias y todas estas prácticas decoloniales, digamos, que han marcado, pues, este trasegar. Los planteamientos que finalmente emergen de estas experiencias, pues, son unos planteamientos nacidos allí, por supuesto. Eh, el tercer escenario, el tercer escenario, tercero o cuarto, ¿en cuál voy? Al tercero, sí. El tercer escenario es un escenario reciente a través del contacto con la profesora Jimena Buendía de la Universidad de Unisucre, Cincelejo. Ella allí lleva unos trabajos también
muy valiosos en el doblemente valiosos. ¿En qué sentido? En que son unos trabajos en escenarios, en territorios, en el campo, y estos trabajos son liderados por estudiantes en formación que forman parte o que tienen un vínculo directo por el hecho de ser afrodescendientes o por ser indígenas cenúes. Entonces ellos están allí adelantando estos unos procesos. Uno de ellos, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de compartir y escucharlo hace más o menos 2 meses, allí en la Universidad de Sucre, en Unisucre, está relacionado con el hecho de desarrollar la oralidad en inglés con niños en una escuela veredal a través de la elaboración del celele del cangrejo. El celele del cangrejo es un sancocho y bueno, y todo lo que significaba ese proceso de elaboración del sancocho se reconstruye, diríamos, en una memoria y también en una oraliteratura particular, y desde esa oraliteratura se desarrolla la oralidad en el área de inglés en una vereda. Este proceso está desarrollado por una estudiante CENU, una estudiante CENU del Cabildo de Sabanas del Potrero. Igualmente, otro proyecto está desarrollado por una estudiante afrodescendiente, estudiante de CINCE, y el proyecto de ellos es la pintura y el muralismo en la clase de inglés para estudiantes de sexto grado. Cuando la chica que hablaba de la preparación del celele, de la sopa de cangrejo, surgía una discusión después con la profe Jimena, y era mirar cómo desde esas prácticas, un poco lo que se va a hacer también con el cuarto escenario del que vamos a comentar especialmente, y es como, por ejemplo, bueno, la chica estaba acompañada por su mamá, estaba acompañada por su papá en la presentación de su proyecto de grado que estaba desarrollando en su comunidad. En este contexto naturalmente intercultural, las estudiantes se descubren como sujetos, descubren a sus comunidades, sus territorios como referentes de conocimiento y metodologías de trabajo. La chica que usaba la elaboración del celele de cangrejo, diríamos que contaba cómo era este proceso para elaborarlo, ¿no? Y que era una tradición afrodescendiente que la ubicaba ella como en la afrogastronomía, como el pretexto para hacer, diríamos, emerger ese conocimiento propio y desarrollar la oralidad, como les comentaba. Su padre era un pescador y también se preguntaba un poco cómo hace un pescador que pesca con trasmayo, ¿no? Como hace un pescador que pesca con trasmayo, no es simplemente un trabajo individual, sino que eso implica todo un camino, ¿no? Todo un camino, convocar a los vecinos, convocar a otras personas, como igualmente nos hablaba en la elaboración de la sopa de cangrejo, y implicaba la participación de distintos miembros de la comunidad y de la familia. Desde esas prácticas hay que arriesgarse a generar metodologías, ¿no? Era lo que se plantea. Entonces, tal vez uno podría decir, ¿cómo se hace el celele de cangrejo, no? En el caso del padre pescador, ¿cómo se pesca con trasmayo? ¿Qué caminos hay que tomar? ¿Qué estrategias pensar y ejecutar? De manera que se trata de un proceso, todo un proceso, en el caso de la elaboración de la sopa o en el caso de la pesca, para lograr un objetivo. Y en este caso era pues pescar para el otro día comer, vender o para otras cosas, y por supuesto en el otro caso concretar la sopa, ¿no? Además son procesos colectivos, como decía ahora, donde intervienen muchas manos, no solamente las de la docente en formación o la profesora que los acompaña, sino las manos comunitarias, ¿no? Estos trabajos quizá puedan arrojar nuevas luces epistemológicas y metodológicas. Algo así como que pensáramos la metodología en esos contextos, pensar en metodologías, si se quiere, de corte cualitativo, pero hablaríamos quizá de metodologías interculturales y coloniales, y es cómo
cómo pensar una metodología de la pesca con Trasmayo, por ejemplo, para elaborar un proceso educativo intercultural en un escenario como estos. Bueno, el cuarto escenario, todavía no, el cuarto escenario, desde donde voy a seguir hablando, está relacionado con una experiencia del IDEP. En el año 2019, ¿qué? 2021, en plena pandemia, el IDEP acá en Bogotá hace una convocatoria a profesores de Bogotá para mentorear 11 líneas de trabajo en distintas instituciones del distrito. Una de las líneas se denominó, perdónenme, por acá tengo el nombre. Bueno, una de las líneas, y que en este caso yo la mentoreé, se tituló o se denominó la línea Interculturalidad, Ciudadanía Global y Cultura de Paz. A esta línea, o sea, para esta línea y para todas las demás, se hicieron convocatorias a nivel del distrito a proyectos que estuvieran abordando esta problemática o este asunto de la interculturalidad. Y en el caso concreto, pues también, o adicionalmente, lo que tuviera que ver con la cultura de paz y la ciudadanía global. Se escribieron 10 proyectos en distintas localidades de acá de la ciudad. Uno de ellos se desarrollaba, por ejemplo, en la localidad de Bosa, y se tituló De los territorios de la Colombia chiquita a la ciudad-región, pedagogías desde el país profundo para la armonización de un proyecto educativo intercultural en Bogotá. El otro proyecto se desarrolló en el Colegio La Concepción, en la localidad de Bosa, y bueno, y lo desarrolló la colega Angie Paola Silva, que hoy día está ya en el doctorado y está en proceso ya de su tesis doctoral también. La colega Angie tituló su trabajo Legado indígena, una experiencia decolonial para la enseñanza de saberes otros en la escuela. En la localidad también de Bosa, en el CEDIC San Pablo, se desarrolló un proyecto denominado CENUSI, Modelo de Naciones Unidas del Colegio CEDIC San Pablo, aproximaciones interculturales y pedagogías en ciencias sociales. En el Colegio José Félix Restrepo de la localidad Cuarte San Cristóbal, con el proyecto Restrepistas hacia la formación para la ciudadanía y la convivencia a través de la educación remota de emergencia. Recuerden que estamos en plena pandemia, entonces todos estos procesos iniciaron en pandemia de forma virtual, tanto el proceso que yo llevaba como mentor y, por supuesto, el desarrollo o la... Otra vez. Qué Ok. pena, Pilar y Absalón y compañeros. Esa era la excusa que les pedí al comienzo porque estoy en un espacio que no es como tan apropiado. Bien, entonces les comentaba que en el Colegio de la Confederación Brisas del Diamante se desarrolló un proyecto titulado... ¿Me escuchan?
¿Me Sí, están señor. escuchando? Semillero de pensamiento político, narrativas, interculturalidad de memoria, voces que construyen cultura de paz. Este proyecto ganó el año pasado, quedó en primer puesto en el mismo premio que convoca anualmente el IDEP. Ganó como la propuesta de innovación educativa. Igualmente en el Colegio Sotavento de Ciudad Bolívar se desarrolló el proyecto Diferencia Mi diferencia en primer paso a la inclusión, experiencia integral de educación inclusiva en el Colegio Sotavento. En el Colegio 20 de Julio, la localidad cuarta, una propuesta denominada Colombia, ¿cómo me dueles? No te quiero olvidar, memoria y literatura entre la ficción y la realidad. Y finalmente, bueno, había otro, pero este último, otros dos, y es la instauración del equipo de justicia escolar restaurativa en el Colegio Gerardo Paredes, en la localidad 11 de Suba, en el Colegio Carlos Pizarro León Gómez de Bosa, una estrategia docente para la lectura crítica de la narconovela colombiana y contemporánea, y finalmente un proyecto que se presentó, que finalmente se retiró por cuestiones de la docente, y era el desarrollo de habilidades comunicativas en el área de inglés a partir como de la memoria de la conformación de la localidad de Fontibón y todo el pensamiento muisca del sector. Entonces, diríamos, todas estas experiencias, estos 4 escenarios, las experiencias personales, pues a mí me han permitido plantear, arriesgarnos a plantear posibilidades epistemológicas y metodológicas. Y uno de los componentes fundamentales que, eh, digamos, emergió de ese proceso de mentoría con los 10 colegas del distrito, pues ustedes se imaginarán, claro, el trabajo con chicos es bien distinto al trabajo con jóvenes, distinto al trabajo que nosotros desarrollamos en la universidad como maestros, pero también es diferente el trabajo que uno desarrolla con colegas, ¿no? Con pares. Eh, Eso era un factor importante y crucial, y tener esa responsabilidad de cómo mentorear unos proyectos en torno a la interculturalidad con colegas, con personas que igualmente tenían, todas estas personas que presentaron estos proyectos, por ejemplo, bueno, mencionemos el caso del colega Jair o la colega Angie, y todos los colegas realmente son personas que llevan trabajando la interculturalidad no por algo puramente, sino que están comprometidos. Diríamos, es el hacer cotidiano en torno a la vida escolar. De manera que no son ejercicios puramente esporádicos, sino que ya tienen una trayectoria y así, por ejemplo, lo manifestaban o se revelaba en sus procesos. Entonces, es un proceso muy importante que, por ejemplo, desde lo que se planeaba, desde la mentoría, le apostamos a que podíamos pensar, y por eso les decía al comienzo, eh, a propósito de la minga que está llegando aquí a Bogotá o que ya llegó, plantear, era lo que yo planeaba, digamos, lo que se pensaba desde la misma orientaciones o directrices que se daban en el, en el IDEP, esa posibilidad de aportar, de aprender, pero digamos, de pensar una escuela distinta. Entonces, le apostamos como metodológicamente a la minga o a la minca como una metodología intercultural y decolonial. Es una propuesta metodológica. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando. Sí, sí. Bien. Ya. Dale, Javier, dale. Listo. Es una propuesta metodológica. eh, bueno, quería presentarles un video, pero no lo vamos a hacer porque tal vez nos bloqueemos. O sí, así lo podremos presentar. Dura 3 minutos.
Intenta, vamos a ver. Este Dale. video, a ver, este video, a ver si lo pueden observar. ¿Están viendo? Sí. Listo, al menos la imagen, no sé si el sonido alcance a... Pero este video justo llegó a mis manos ayer o antier por Facebook y lo publicó alguien de Bolivia, creo, de Bolivia, y justo son unas imágenes de la minga eh, como una práctica de los pueblos andinos. Observemos un poco, 3 minuticos, observemos lo que ocurre y ya empezamos. Listo. Bien. Eh, esta es una minga, esta es una minga real en el marco de las comunidades indígenas e incluso en algunas comunidades campesinas colombianas. Durante más o menos 10 años en la Universidad Pedagógica y en la Universidad Nacional, acostumbraba a hacer la salida de campo al Cauca, a Mosoco, a Jambaló, a Silvia, y allí las mingas eran así, tal cual, ¿no? Participar de una minga, pues era un acontecimiento muy importante, pues para ellos, pero también para uno de extraño, y el aprendizaje era enorme, porque es el trabajo colectivo, ¿no? Es el trabajo de humanos y donde todos participan, ¿no? Donde las mujeres están unas cosechando, otras están preparando el alimento, los hombres y los jóvenes, los mayores y los jóvenes están haciendo el puente, construyendo el acueducto, sembrando, sembrando un producto. eh, y se genera allí pues una serie de vínculos muy importantes y unos procesos de aprendizaje pues muy valiosos, pero además de eso es una alegría impresionante. Si ustedes tuvieran la oportunidad, por ejemplo, de ir mañana al parque Tercer Milenio, donde llegaron justamente los de Jambaló y los de Mozoco, llegaron hoy con las chivas, ustedes podrían observar cómo ellos aquí, o se vinieron en Minga, ¿no? Se vinieron en las camionetas, se vinieron en las chivas, llegaron esta mañana y se instalaron, porque creo que no había espacio en la Universidad Nacional y otros se instalaron en el Parque El Renacimiento, y unos están, bueno, muchos de los que conozco están en el Parque Tercer Milenio, y ver la alegría, todo es comunitario, todo es colectivo, pero además todo es alegría. En el trabajo, mientras aquí podíamos observar, por ejemplo, cómo intervenían las mujeres para arar la tierra, veíamos también los bueyes. En esa interacción del trabajo es una interacción de mucha alegría, de mucho compartir, de mucho diálogo, de mucha risa, y siempre esas mingas nunca terminan como acá nosotros, digamos, el horario ya sobre la noche, sino que esas mingas normalmente terminan
3 de la tarde, 4 de la tarde, bien de día, porque después de eso viene un poco de risa, pero también viene las reuniones políticas, las reuniones para diseñar el trabajo del día siguiente, las reuniones para apostarle a distintas cosas que ellos están llevando a cabo. Entonces, como metodología, como camino que permite el diálogo, el trabajo colectivo, la discusión, la ayuda mutua con el próximo, con X, ¿no? Nosotros sabemos en la evolución de la lengua que ese próximo evoluciona a J y termina siendo prójimo. Entonces, el prójimo o su próximo es un interlocutor de mucho valor. Es ese otro que es mi otro, ¿no? Por eso, hoy día escuchamos incluso, por ejemplo, en el contexto de estos pueblos, pero también bueno, el concepto de minga o de minca es quechua, ¿no? El concepto como tal. Y la práctica como tal, pues, de muchos de pueblos andinos, ¿no? De los Andes, pues. Los Nazas y Misak especialmente le han dado vida a la minga como un movimiento de resistencia y transformación. Hoy los vemos aquí en Bogotá y los hemos visto muchas veces que vienen. En la vida cotidiana adquiere el sentido del trabajo comunitario entre vecinos, conocidos, amigos y familiares para hacer la chagra o huerta, construir el puente, arar la tierra o cosechar. Se trata entonces de un método para lograr propósitos colectivos en el que se prestan manos o jornales. Yo creo que algunos de ustedes, si han tenido contacto hoy día con el campesinado, todavía esta práctica se usa, ¿no? Présteme una mano. Présteme una mano es, yo cuento con su mano y después la intercambiamos. Necesito de su ayuda para construir, para hacer algo, para un trabajo. Se conversa de todo, se aprende y se goza la vida. Bien, digamos que para el caso de la mentoría, pensaba que se trataba de una minga, ¿no? Se trataba de una minga en el que nos encontrábamos, conversábamos, asumíamos el rol de colegas, de iguales, eh, en un proceso en el que había un aprendizaje mutuo, tanto los profes que lideraban los procesos y los proyectos en las instituciones como en el caso que me correspondía como orientar. El diálogo permitió consensuar el quehacer de la línea, encuentros colectivos, encuentros fijos, apoyos individuales, mentorías específicas. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, Javier, yo diría, tienes unos 20 minuticos más, 15 minuticos más y luego vienen las preguntas. ¿Listo? Es como que voy a correr un poco más porque Sí. bueno, Y la idea es a las 7:05, 7:10 abrir el espacio para las inquietudes, que es más interesante en ocasiones el diálogo ya después de la primera hora, la cosa nos ha salido así. Bien, dale. bien. Entonces voy a saltarme un poco de cosas y tal vez más adelante retome un poco lo de la minga como metodología. Y entonces quisiera dar un poco de contexto histórico con esta diapositiva que encontramos allí. Es que la interculturalidad, eh, hoy día pensar la interculturalidad implica que nosotros reconozcamos que el proyecto de país que se ha trazado a través de las leyes generales de la educación es un proyecto que ha sido un proyecto racista y discriminatorio, ¿no? Eso está mostrado, digamos, esto se demostró a través del proceso de investigación de la tesis doctoral, y es que nosotros hemos tenido bueno, muchas constituciones, pero tres momentos claves como fundacionales, y bajo esas constituciones fundacionales igualmente tres grandes leyes generales de educación. Entonces la Constitución de 1863, en ese marco se gestó la Ley General de 1870, como recordarán era una ley de los liberales radicales, donde se pensaba una educación eh, eh, de acceso universal. La Constitución del 86, de ideología conservadora, genera la ley
de Educación de 1903 y 1904, dos momentos. Bueno, lo que no se hizo en la primera lo complementaron en otra ley de 1904 y la Constitución del 91, la Ley General de 1994. Digamos que lo que se refleja es que el indígena, el afrodescendiente, el campesino, la mujer, el niño, el discapacitado, fueron objeto de racismo y discriminaciones. Ese otro fue excluido e invisibilizado históricamente. Su ser, su saber, su poder, su sentir, su hacer fueron marcados como inferiores. El cuerpo, uno cuando lee las leyes generales de educación y otras leyes complementarias, se habla de esto en esos términos, ¿no? Su cuerpo era sucio, vicioso, el saber saber, sus creencias fueron consideradas como brujería o simplemente estaban cometiendo pecado, su ser es imperfecto y vicioso, no solamente desde lo físico sino también desde lo intelectual, ¿no? Desde lo en general, el ser humano. Bueno, esta es una imagen que circula igualmente por toda la red y aquí está representado, diríamos, ese sistema de castas y ese otro, ¿no? Ese otro que históricamente, eh, digamos, para que se ha pensado la educación. Las tres leyes generales de educación, los beneficiarios son ese continuum biológico y social del indígena y sus descendientes, ¿no? En un principio se denominó como el salvaje, aquel salvaje que tenía, como decía anteriormente, o ese niño en una condición de inferioridad, cuyo cuerpo era deforme, sucio, enfermo, con vicios, cuya moral también era una moral imperfecta, corrupta, viciosa, y por supuesto sus habilidades. ¿Ok? Dale, Javier, te escuchamos. ¿Sí? Sí, dale. Apagaste el micrófono. Ah, Decía que no, déjame mostrar, estoy mirando la que voy pasando, parece mejor. Bueno, entonces, esta imagen en términos generales refleja, diríamos, cómo ha sido esa transformación, de cómo se han nombrado los actores sociales, las alteridades y sus acciones respectivas, ¿no? Vemos que en la ley de 1800, la ley general de 1870 y la de 1903 y 1904, se habla de indios, de salvajes, ese otro, y por supuesto que el rol de la educación era gobernarlos, ¿no? Porque eran incapaces. Más adelante se habla de sociedades incipientes, tribus bárbaras, y la función de la educación era reducirlos, asimilarlos. Más adelante, cuando la religión toma el poder, diríamos, en 1886 y especialmente la Ley General de 1903-1904 se habla de los catecúmenos, de los mestizos, y el rol general de la educación era evangelizar, instruir y vigilar. Más adelante, la ley última se habla de comunidades indígenas y la acción es educar, apoyar, formar y también se habla, por ejemplo, de grupos étnicos o minorías y el rol de la educación es educar o no educar, asesorar y evaluar. En términos generales, diríamos que el proyecto educativo de nación ha respondido al proyecto civilizatorio. Y en esa medida, en tanto que nosotros, vayamos a la otra, en tanto que nosotros podemos
identificar este componente fundamental, entendemos que nuestra educación o lo que históricamente se ha hecho desde la educación de alguna manera ha sido reafirmar o transmitir el racismo, el patriarcado, el sexismo, la misoginia, el clasismo, homofobia, aporofobia, y por supuesto que sí, una de las grandes preguntas o una de las primeras cosas que uno tendría que referenciar, avanza, referenciar, esta no, me pasa la otra, referenciar es preguntarnos a la hora de hacer un proceso educativo intercultural o a la hora de pensar la interculturalidad, tendríamos nosotros que, la primera gran pregunta sería es, ¿quiénes son esas alteridades del aula, ¿no? Pero también saber quiénes somos nosotros, ¿no? Dada esa historia que nosotros hemos mostrado anteriormente. Entonces, un aula en un escenario eh, como Bogotá o un escenario en los territorios del campo, de las veredas, por supuesto que nosotros vamos a tener frente a nosotros unas alteridades que tenemos que, además de reconocerlas, conocerlas, ¿no? Y por supuesto, nosotros como actores y como profesores, conocer también como esa historia de lo que somos. Entonces, en este sentido, digamos que la interculturalidad de la que hablamos o la que, digamos, pretendemos llevar a cabo es una interculturalidad que no se circunscribe específicamente a lo étnico, sino que implica las diferencias, la multiplicidad de diferencias que nosotros. Javier, se te cayó nuevamente la comunicación, se congeló. ¿Me escuchan? Se volvió Ahora a sí, bloquear ahora se sí. volvió a bloquear el. Bueno, entonces, frente a esto, lo que uno plantea es, hoy día la interculturalidad, en muchos contextos, se abusa, ¿no? Se abusa de lo que sería el concepto de interculturalidad. Y en esa medida entonces decimos, bueno, ¿qué es la interculturalidad? La interculturalidad son una serie de actividades, simplemente estrategias. Eh, Hoy día, por ejemplo, se puso de moda hablar de la competencia intercultural para la enseñanza de las lenguas extranjeras, donde es importante, o el principio del que se habla allí es la inserción de las personas que aprenden en la globalización o conocer otras culturas. ¿La interculturalidad es acaso una estrategia de intervención o una estrategia o una actitud de bondad y misericordia? ¿O se trata simplemente de festejos y celebraciones como las celebraciones que la escuela nos ha enseñado, como el 12 de octubre, hoy día la afrocolombianidad o el Día Nacional de las Lenguas Indígenas? ¿O simplemente la interculturalidad en últimas se ha visto como la oportunidad para suplir el déficit o la deuda histórica, por ejemplo, frente a la ciencia? O también, por ejemplo, en el caso de la universidad o de toda la universidad en su conjunto, eh, la interculturalidad se ha disciplinado también. Entonces, hay que mirar una materia de interculturalidad o hay que tratar el tema de la interculturalidad de manera que en esto lo que realmente se hace es trazar unos límites y no pensar la interculturalidad en el sentido que pretendemos acá. Entonces, en el contexto urbano, eh, la interculturalidad palpita, ¿no? En los territorios la interculturalidad palpita. Bogotá por excelencia es un escenario eh, donde hay un aula, donde en un aula nosotros podemos tener a todas estas diversidades y por supuesto, como decíamos al comienzo, ese continuum biológico y social de la miscigenación o del mestizaje del que hemos sido un producto, ¿no? La interculturalidad, como lo hemos venido pensando, es una
no es una disciplina, ¿no? Pensamos que la interculturalidad es una mirada y en esa medida, pues nosotros aquí hacemos una crítica a la manera como nos ha formado la universidad, ¿no? La universidad ha sido fundamentalmente nos ha disciplinado, ¿no? Nos ha disciplinado con nuestras disciplinas, pero no nos ha enseñado a ver el mundo de una manera transdisciplinaria. Y en esta medida, diríamos que la transdisciplinariedad la concebimos o la llevamos como un proceso transdisciplinario. De manera que pensar la educación en este contexto o bajo esta mirada, pues sería pensar una educación transdisciplinaria. En este caso, pensamos la transdisciplinariedad y la integralidad, un poco como lo piensa Santiago Castro Gómez cuando señala que la transdisciplinaridad afecta el quehacer mismo de las disciplinas porque incorpora el principio del tercio incluido. En el conocimiento, como en la vida, los contrarios no pueden separarse, ellos se complementan, se alimentan mutuamente, no puede existir el uno sin el otro. Entonces, finalmente, bueno, concluyendo un poco lo que implicaría ya estos procesos a partir de esas experiencias, diríamos que la interculturalidad por la que abogamos es contraria al epistemicidio, un concepto que nos convoca Santos. Se centra en la construcción de conocimiento educativo y ciencia desde abajo, desde las bases, desde la realidad de los problemas y las necesidades, desde los saberes y conocimientos de los otros siempre excluidos y sin voz acallados históricamente, desde el conocimiento de los márgenes. Señalamos o reiteramos que entonces la interculturalidad no de la que hablamos es una perspectiva teórica, práctica y metodológica que rebasa los orígenes estrictamente étnicos y se expande y actúa con la multiplicidad de cuerpos situados en y con historias de vida personal, familiar, social y política diversas. El carácter crítico, político, transdisciplinario, transformador y positivo son componentes connaturales a esta perspectiva. Aquí un poco pensábamos, coincide esta visión un poco con lo que con Irene Asilaches, que ha estado en muchas oportunidades en el doctorado, y es también un poco pensar la interculturalidad, pero también pensar la minga como metodología, y es el hecho de que se mira, no simplemente es el investigador que mira desde arriba, ¿no? Sino es el investigador que es un par, ¿no? Es un par del sujeto del sujeto conocido, ¿no? Ya habla del sujeto cognoscente y el sujeto conocido, dice, el que conoce se abre para recibir a quien va a conocer en toda su identidad y se dispone a conmoverse y a enriquecerse en ese proceso mientras se manifiesta y es recibido sujeto como igual, no como distinto, como parte del nosotros, no como otro, como cercano, no como lejano. Bueno, y entonces esta pregunta final, ¿cuál es la importancia de pensarnos y actuar interculturalmente? Entonces, un poco sintetizando, construir las diferencias, conocer las diferencias, dialogar simétricamente con las diferencias, co-construir con las diferencias como potenciales, pensar que hay una mirada intercultural y no porque esté de moda hablar de la cultura de paz o del posconflicto, realmente la interculturalidad en tanto que conoce al otro, actúa con el otro y desde el otro, pues se generan unas relaciones de respeto, diferencia y de convivencia que implica pues el respeto por los derechos y por supuesto por la dignidad humana. Es pensar un poco desde lo local, desde lo auténtico, y ser un ciudadano pluriversal, transformar las prácticas pedagógicas y sociales, entender los problemas en su dimensión compleja y estructural, entendernos no solo desde la dimensión racional y material, sino desde el sentir, el ser y el estar en la interacción con las alteridades y el territorio. Los proyectos in situ transforman el saber, el ser y las relaciones. Estos proyectos nos permiten realmente descolonizar la escuela y las interacciones sociales.
Ya para finalizar todo esto de lo que rápidamente se habló ahora, eh, digamos que pensé en un probable decálogo, ¿no? Simplemente como arbitrario, ¿no? Plenamente, y es que la interculturalidad es transdisciplinaria, tiene un carácter político, pensando un poco en Freire, ¿no? A Freire hay que hacerle una lectura intercultural y una lectura decolonial. La interculturalidad es una práctica, un hacer, es una práctica que se construye, se colabora y se colabora. Es una práctica que implica una postura crítica frente a lo que se hace, frente a mis vínculos y a mis relaciones con el otro. Es una práctica que nos obliga al conocimiento, como decíamos, tal vez esa es la primera pregunta que uno, o lo primero que uno tendría que hacer, ¿no? Conocerse y conocer al otro. Eh, Igualmente es una práctica que nos convoca a que entendamos que nuestra educación y lo que ha sido ese proyecto de país ha sido un proyecto racista y discriminatorio. Si nosotros entendemos eso, por supuesto que es casi que un imperativo pensar en un país o en unas prácticas interculturales para todo el país, ¿no? La multiplicidad, el diálogo simétrico y, por supuesto, como señalaba hace un momento, la convivencia, el respeto y, y bueno, la dignidad humana, el respeto por los derechos humanos. Creo que con esto ya podríamos dejar ahí para poder conversar un poquito, porque ya al final tocó hacerle Bueno, muchas ir a gracias, carrera. Qué Javier, pena por con la usted. presentación. Sí, estuvimos en el tiempo. Sí, creo que estamos bien. Apenas. Entonces, bueno, creo que hoy avanzamos ¿Me un escucha? poco más con relación a lo que ha sido el interés de la cátedra, ¿no? A mí ¿Me escucha? me encantó el punto como iniciaste, ¿no? Que todo como el lugar de enunciación, desde donde hablas, ¿no? Tu origen rural, la manera también como pesa mucho tu experiencia con las comunidades indígenas, también tu lugar de egresado de la Universidad Distrital de Pregrado, todo eso afecta y se constituye como en un lugar clave de ver al otro y desde dónde habla el otro. Entonces vamos a abrir el chat para las preguntas, también los compañeros que quieran levantar la mano para preguntar, pues los escuchamos. A mí me gustaría, Javier, para ir como calentando la discusión, esta última parte de la intervención que tú planteas, que cómo la interculturalidad es contraria al epistemicidio o una posibilidad frente a ese epistemicidio que denuncia Buenaventura de Sousa. Me gustaría como que ampliaras esa idea que pues, me quedó sonando y me gustaría como eh, escuchar un poco más. Y abrimos las preguntas. Listo, perfecto. Diríamos que un poco, ¿me escuché, cierto? Listo. Digamos que la escuela nuestra, la escuela colombiana, bueno, tenemos unos currículos, ¿no? Tenemos unos currículos que recordarán ustedes que hace mucho tiempo estaban dados por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces uno como profesor tenía el currículo de español y tenía el currículo, el libro azul, el libro café, el libro amarillo, y ahí estaba todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Todo lo que teníamos que hacer como profesores de matemática, como profesores de español, como profesores de ciencias naturales. Y se imponía ese currículo en el aula. Hoy día nosotros decimos, bueno, solamente para pensar en el aula, ¿no? Entonces, en un aula como la que les describí al comienzo, donde había guerrilleros, paramilitares, indígenas, campesinos, imagínense ustedes tantos conocimientos que hay allí, desde los que uno puede explorar y desarrollar
los procesos en el aula. Boaventura habla del epistemicidio, pues como, como eso que también habla Santiago Castro Gómez, y es excluir el tercero, ¿no? El tercio incluido. Entonces es simplemente haberse ubicado en un dualismo y haber excluido todo lo demás, todos los demás conocimientos. Todos los demás conocimientos, en este caso, si lo hablamos de manera amplia, pensaríamos, por ejemplo, lo que históricamente se ha excluido como los, los conocimientos y el pensamiento indígena, el conocimiento campesino, el conocimiento afro, el conocimiento diverso que nosotros encontramos en el campesinado, a nivel amplio, a nivel general. Creo que eso es una discusión y sobre eso pues hay bastante literatura. Pero en el aula, ¿no? En el aula, por ejemplo, nosotros con estos niños que tenemos acá en Bogotá, o estos jóvenes que tenemos migrantes, que tenemos un niño de origen campesino o un joven, diríamos, LGTBIQ+, que pertenece a la comunidad o que tiene algunas diferencias o tiene una, digamos, una diferenciación en torno al género, ¿cuánto de esos conocimientos pueden ser convocados, ¿no? Convocados para trabajar en el aula, en términos generales, ¿no? Entonces, pues Boaventura habla de eso, ¿no? Cómo históricamente se ha cometido un epistemicidio, se ha excluido al otro, se han asesinado los conocimientos de los otros. Y en el caso de Santiago Castro Gómez, cuando habla de la transdisciplinariedad, él lo relaciona también, ¿no? Con ese tercio incluido, con ese tercero incluido que históricamente ha sido excluido. Es un poco como lo que podría agregar. Bueno, gracias, Javier. Elena Ruiz Castillo te pregunta, bueno, te dice, muchas gracias, profesor Javier. Me gustaría si podrías profundizarnos sobre el concepto de multiplicidad que es central en lo de colonial y en tu propuesta. Sí. Bien. Bueno, yo les puedo compartir además bueno, esto que les he compartido ahora, pero igual hay un documento que se escribió y que se publicó recientemente. ¿Se puede colocar por el chat? ¿Qué? ¿Se podría colocar por el chat? Allí Claro que sí. encontramos, diríamos, estos 10 componentes o estos 10 componentes de los que hablábamos, ¿no? Uno es la multiplicidad y específicamente digo acá, la interculturalidad no se inscribe exclusivamente en las poblaciones identificadas étnicamente, ¿no? Esta se enfoca en la multiplicidad de cuerpos con diferencias sociales, culturales, políticas, étnicas, regionales y de género. Se enfoca en los migrantes internos y externos, el campesinado, las personas con discapacidad. La interculturalidad mira más allá de la idea multiculturalista de diagnosticar e incluir, es decir, un poco una crítica a la educación inclusiva. En ese sentido, es como el planteamiento o uno de los 10 componentes que sería la multiplicidad. Porque claro, digamos que en un principio, en este asunto del uso y abuso de la interculturalidad, nosotros sabemos que en un principio hay una mirada europea, ¿no? Una mirada europea especialmente derivada en los contextos, digamos, francés, español, inglés. Luego hay una mirada norteamericana y estas dos miradas sobre la interculturalidad se basan fundamentalmente en la idea de multiculturalismo europeo que está centrado en los inmigrantes y entendidos estos como problemas, tanto en Norteamérica como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es decir, el inmigrante es un estorbo, es una persona problemática, es un individuo que llega a hacerle daño a la cultura, a destruir los valores. Entonces, frente a eso, la escuela no puede hacer otra cosa sino que incluirlos y los incluye de distintas maneras. Entonces, esos principios, digamos, de la interculturalidad o que se trasladan de esa idea europea y norteamericana, después se trasplantan por allá por los años 70 a América Latina, ¿no? Y se empieza a mirar la interculturalidad también como en ese sentido puramente étnico, ¿no?
puramente étnico y en muchos casos que, que remarcaba las diferencias y que seguía, digamos, extendiendo como ese sentido negativo y peyorativo frente a la diferencia que estaba marcada étnicamente, es decir, para los indígenas y para los afrodescendientes. Entonces, esta multiplicidad ahora, es decir, que uno podría hablar de interculturalidad frente a, como ahorita en un aula de clase, ¿no? En un aula de clase hoy día tenemos personas con discapacidad, hay personas con indígenas, afros, campesinos. ¿Qué puedo hacer yo con todos esos conocimientos o con eso que históricamente ha sido excluido en el aula, en un escenario tan pequeño como el aula, como en el aula? Y todas estas experiencias, por ejemplo, que contaba al comienzo de los 4 escenarios, pues vinculan eso, ¿no? Vinculan esos niños, porque la pregunta que direcciona todo el proceso intercultural es ¿quién es ese otro que está al frente mío? ¿Cómo me relaciono con él? ¿Y quién soy yo también, no? Es preguntarse por esa relación, ¿no? Muy bien. Javier, te pregunta Iván. Buenas noches, maestro Javier. Muy interesante la charla. Quiero preguntar, ¿cuáles son los saberes que deben desarrollar los docentes y cómo hacer en la escuela pública una práctica transdisciplinar que responda a una visión realista, intercultural y a las exigencias del sistema? Es la pregunta. Sí, yo creo que un poco lo que estábamos señalando, ¿no? Nosotros, por fortuna, tenemos, y yo creo que la escuela pública es mucho más amable en ese sentido, ¿no? Distinto a lo que serían las escuelas privadas, ¿no? La escuela privada. En la escuela pública, uno es digámoslo así, libre en ese espacio del aula, ¿no? En ese espacio del aula en el que yo como profesor puedo realmente indagar, preguntar por ese otro que está al frente mío y desde ahí, pues, lo que señalaba, ¿no? Desde ahí partir, ¿no? Yo creo que es importante despegarse mucho de lo que digan los currículos o, por ejemplo, los lineamientos que muchas veces son opresivos o los lineamientos que implican las mismas instituciones, ¿no? Los currículos de las instituciones. Pero yo creo que uno en el aula, nosotros, por ejemplo, a nivel de la universidad, yo tengo como profesor, tengo que dictar español, pero eso no impide que yo desde ahí pueda hacer un trabajo de corte intercultural o en la universidad. Yo tengo que trabajar con estudiantes que se están formando en una disciplina, llámese lingüística o llámese educación física o llámese pedagogía infantil. Desde ahí yo puedo hacer un proceso también intercultural. Es decir, siempre la pregunta por el que está ahí, por el otro, siempre por indagar qué sabe ese otro, no partir pues del hecho de que realmente se trata de un diálogo, ¿no? También como decíamos, como es uno de los 10 componentes, ¿no? Es de un diálogo. Yo creo que tiene uno que romper con muchas formas de la dictadura de clase, ¿no? Y es, Sí. Javier, se congeló nuevamente la imagen, Javier. Otra vez. Dale, Javi. Que fijémonos un poco, otra vez el lío. Fijémonos, por ejemplo, los proyectos que compartíamos bien que se hicieron acá en la convocatoria del IDEP o los proyectos de la Universidad de Sucre. Son proyectos que nos permiten ver que la interculturalidad no es exclusivamente del profesor de ciencias sociales, ¿no? O el profesor de ciencias humanas. Es la escuela, ¿no? Es la mirada. Hay trabajos de interculturalidad abordados desde las matemáticas Muy bien. o Bueno, desde los distintos campos. Yo creo que uno en la escuela, en la educación en general, sobre todo en los colegios, por ejemplo, está
el profesor de matemáticas, pues que tiene que dictar matemáticas, el profesor de español que tiene que dictar pues español. Pero desde ese escenario disciplinar se puede desplegar un trabajo transdisciplinario, se puede tener una mirada transdisciplinaria, por lo tanto una mirada intercultural. Gracias, Javier. Levantó la mano Moni Méndez. Moni, te escuchamos. Moni, Buenas noches, sí, buenas noches para todos y todas. bueno. Darle las gracias al profe por la presentación. Yo he venido, digamos que rastreando desde hace mucho tiempo con educación de adultos el ejercicio que hacen en Argentina y Chile desde el grupo de la doctora Estela Quintanar, quien habla de la didáctica no parametral. Y me parece que el ejercicio que presenta hoy el profe, eh, pues es desde percibir, como ya lo plantea, el aula como un espacio privilegiado, ¿no? Los que tenemos la posibilidad de estar en el aula, consideramos el aula un espacio privilegiado y desde la pedagogía de la potencia, que es lo que, digamos, trabajamos con adultos y con jóvenes. Yo quisiera que él desde su experiencia nos pudiera comentar cómo hacer para dinamizar currículos interculturales que permitan descolonizar el pensamiento, porque es que seguimos hablando, claro, nosotros en la escuela hablamos de proyectos interdisciplinares, de trabajo por planes de aula, por proyectos de aula, pero cómo permitir que realmente esa interculturalidad vaya más allá de reconocer que tenemos niños diversos en las aulas y pensemos en la parte del saber, de cómo lograr que ese saber que ellos traen realmente permee los currículos institucionales y pues obviamente la vida de cada uno de nosotros. Sí, mira, nosotros estamos desarrollando en el contexto donde estoy ahorita, por eso el ruido. Es decir, yo creo que el maestro tiene que tener decisión, ¿no? Tener decisión, el maestro tiene también que leer, o sea, el maestro tiene que leer, el maestro tiene que estudiar, tiene que informarse y arriesgarse, a tomar esas decisiones en ese espacio tan maravilloso que es el aula de clase, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto, en los últimos años, al lado de, por ejemplo, de la lectura de García Márquez, para citar un caso, también está la lectura de literatura afrocolombiana, en unas experiencias que estamos desarrollando en este momento. La literatura afrocolombiana, la literatura indígena. Y desde ahí eh, pues uno puede hacer tantas cosas, es decir, que un poco como mencioné al comienzo, tal vez creo que tú lo escuchaste, esa experiencia del 2007 en la que se estaban desarrollando unos procesos de, de lectura y de escritura iniciales, ¿no? Eh, diríamos también como desde los planteamientos de coloniales interculturales, cómo indisciplinar las disciplinas. Yo creo que a veces, a mí me da la impresión que es más difícil a veces en los colegios, porque en el colegio está el profesor de matemáticas, el profesor de sociales, en la universidad pues también estamos cada uno en un campo, pero creo que el escenario es distinto y a veces se facilitan más las cosas para hablar de interculturalidad que en escenarios eh, como la escuela o los colegios. ¿Por qué? Porque en muchos casos tienen que cumplir al currículo. ¿Sí? Entonces, es arriesgarse, como decíamos ahorita también, por ejemplo, pensar bueno, que a partir de lo que hemos leído de lo que significa la metodología de la investigación, ¿por qué no arriesgarse a plantear una práctica desde una práctica o desde un conocimiento como lo que significaba la minga, como una acción política transformadora, emancipatoria, pero también como una práctica cotidiana donde se valen de manos cómo arriesgarme a toda costa, ¿no? Alguien puede decir que haber planteado que la minga es una metodología, puede decir que es ridículo. Pues bueno, pues que lo diga, ¿cierto? Discutámoslo, pero lo proponemos, ¿no? Lo proponemos. O que alguien diga desde
desde el trabajo que se puede hacer, por ejemplo, desde la elaboración del sancocho de cangrejo, ¿por qué no plantear una metodología o unos conocimientos? Así, en un principio, hay que romper con todo eso y eso es descolonizar realmente la escuela, descolonizar los espacios y descolonizar las teorías, ¿no? Entonces, ¿cómo desde esa práctica afrogastronómica se puede plantear una metodología para desarrollar procesos en el aula? ¿Sí? Ahora, yo enseño literatura como profesor de español y le decía, yo enseño o leo literatura afrocolombiana, literatura indígena, pero también leo García Márquez, pero no solamente leo y escribo, sino que abordamos aspectos de tipo sociológico, antropológico, eh, se observan documentales, bueno, se leen noticias, se está al tanto de la discusión política del momento. Es decir, el maestro tiene que tener muchas cosas en su cabeza y tener mucha actitud de transformar las cosas, ¿no? O sea, realmente es siempre arriesgarse. Bueno, Javier, te pregunta Mónica Yasmín Cueneme lo siguiente. Dentro de las experiencias pedagógicas interculturales en los escenarios educativos urbanos, ¿qué otras metodologías fuera de la Minga se desarrollan en los colegios del distrito desde la perspectiva de colonial? Listo. Javier, ¿me escuchaste o te la repito? Es decir, un poco digamos, atendiendo a unos planteamientos de los NASA o se me olvidó el nombre del profe, pero bueno, en general nosotros deberíamos pensar, decíamos, no pensar la interculturalidad exclusivamente como para unos nichos, sino para el proyecto de país, ¿no? Y en esa medida, uno sabe que acá, solo en Bogotá, pero en el resto del país hay muchísimas propuestas interculturales, es decir, hay muchos maestros comprometidos. Acá en Bogotá yo creo que en los colegios oficiales, por lo menos, debe haber unas 100 propuestas y trabajos de ese corte. Si nosotros revisamos, por ejemplo, las últimas convocatorias o si estamos al día, por ejemplo, digamos, con alguna información que se conoce de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación, uno encuentra que hay propuestas de trabajo intercultural por muchos partes del país y, por supuesto, aquí en Bogotá. En relación, por ejemplo, con las propuestas, una de las propuestas que estábamos conversando al comienzo, la propuesta de un profe que trabaja en Bosa, él hace todo un trabajo desde bueno, en Bogotá hay muchísimos trabajos que se están haciendo desde el pensamiento muisca, por ejemplo, específicamente centrado en el pensamiento indígena muisca. De manera que, bueno, este profe, por ejemplo, es un profe de educación física que ha venido trabajando mucho desde el juego, desde el tejo, ¿sí? Desde el tejo, hace un trabajo grandioso, digamos, le apuesta, diríamos, a ese pensamiento muisca y desde ahí ha generado, en el libro que podríamos compartir ahorita, en el chat, él también escribe uno de sus artículos y ahí están, diríamos, como sus planteamientos. Permíteme, te comparto en el chat. eh, pues ahí hay varios capítulos y especialmente el de la profe Angie y el del profe Jairzinho son proyectos que le apuestan, diríamos, a otras metodologías. Ah, bueno. Javier, te agradecemos. Te pregunta Juan Fernando Dimas. Profesor Javier, en primer lugar, expreso mi admiración por el abordaje que realiza de dimensiones sociales de tan significativa urgencia para nuestros contextos escolares. En este sentido, y atendiendo a su propio trabajo realizado en Bogotá, quisiera saber qué postura tiene frente a la política pública del distrito en temas de interculturalidad y en clave de pedagogías decoloniales. Sí, nosotros el año pasado, antepasado,
hacíamos una discusión en torno a eso, ¿no? Que yo creo que las políticas públicas siempre se quedan cortas, ¿no? Las políticas se quedan cortas y la política pública que se ha asumido básicamente es la política pública de la inclusión, ¿no? Y el inclusivismo puede ser complejo, puede ser perverso, ¿no? Es decir, tiene que ser un maestro muy sagaz, muy inteligente, para que realmente no termine incluyendo al otro, ¿no? Absorbiendo al otro, sino que realmente dialogue con el otro simétricamente. Entonces, las políticas, discutíamos también, por ejemplo, que igual, ¿no? Que Bogotá debería tener un proyecto, Bogotá, la ciudad completa, como el país, un proyecto intercultural o un proyecto de nación intercultural, un proyecto educativo intercultural de nación o un proyecto de nación intercultural, como sea, pero debería pensarse desde lo macro, no desde lo micro. Ahora, decíamos en Bogotá, hay muchos proyectos y esos son los mejores argumentos incluso que superan la misma política pública que hay. Sin duda que la política pública es un factor importante, valioso, pero yo creo que todavía se queda corta. Decía ahorita, hacía un comentario, y es que en la nueva ley estatutaria de educación, eh, debería plantearse esa nueva ley o ese proyecto, hacerse de manera mucho más amplia, pensar la interculturalidad. Vuelvo a decir, la ley puede ser la ley, a veces las cosas están por fuera de la ley. En la nueva ley, en el proyecto de ley estatutaria, se habla de uno de los principios y uno de los objetivos habla de la interculturalidad, ¿no? Pero igual, cuando uno lee, pues entiende que es la ley y uno podría hacerle críticas y decir, bueno, ahí está insuficiente, no se profundiza. Claro, es una ley y en el caso de la interculturalidad lo sitúa como un principio de varios que plantea, como 10 que plantea, y un objetivo de otros tantos que plantea. Entonces, bueno, lo que se espera es que yo creo que por eso decíamos también al comienzo, hace unos 20 años hablar de interculturalidad, de colonialidad en la escuela, pues eso era sumamente extraño. Hoy día, más allá de las mismas políticas públicas, hay muchas prácticas de tipo intercultural y de colonial por todas partes. Gracias, Javier. Rafael Sarmiento te pregunta, ¿la alteridad en el aula, además de la urgente interculturalidad, se podría plantear desde el simple acontecimiento de relacionarnos con el otro, con el estudiante, desde una horizontalidad que exija incluso minimizar la autoridad del maestro, su posición frente al estudiante? ¿Será que el maestro padece de un clasismo, arribismo social, epistémico, político, cultural sobre el estudiante? ¿Podemos descolonizar la escuela desde el eurocentrismo, el machismo, el clasismo, el arribismo y el adultocentrismo y tantos otros ismos? Dale, Javier. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Eh, a veces los maestros tenemos todavía mucha historia, cargamos con mucha historia, ¿no? Que nos ha enseñado la familia, la escuela, la iglesia, y seguimos transmitiendo eso, ¿no? Sin duda que, sin duda que tenemos que replantear ese eurocentrismo. Claro, no podemos tampoco negar que, que hay grandes aportes, pero creo que nosotros tenemos que pensarnos desde lo local, ¿no? Desde lo local, desde esos intersticios, como dicen algunos, y por supuesto que no podemos nosotros, como señala acá, tenemos que, dice, su posición frente al estudiante, ¿será que el maestro padece de un clasismo? Sí, yo en muchos casos considero que tenemos que superar eso, ¿no? O sea, existe. O sea, eh, pues hay que decirlo, eso es duro, pero sí. ¿Será que el maestro padece de un clasismo, arribismo social, epistémico, político, cultural sobre el estudiante? Yo creo que en muchos casos sí. ¿Podríamos colonizar la escuela desde el eurocentrismo, el machismo? Claro que no lo podemos descolonizar desde esos
desde esa perspectiva, lo tenemos que descolonizar, diríamos, desde el hecho de pensarnos nosotros como ciudadanos y como decía al comienzo, una clara corpopolítica y geopolítica del conocimiento, es decir, situarnos en un lugar de enunciación y de práctica, ¿no? Que nos permita construir horizontalmente y construir desde abajo, ¿no? Construir desde abajo, con el otro y desde el otro. Bueno, no sé si hay alguien que va a levantar la mano o va a preguntar por el chat. Yo diría, Javier, otra pregunta que me inquieta y me gustó mucho porque hemos avanzado, yo diría, bastante con relación a la decolonialidad del poder y del ser, pero la decolonialidad del saber tiene que ver con todas estas intervenciones que realizan profesores con la experiencia que tú tienes y la postura que tú tienes, ¿no? O sea, cómo efectivamente eh, eh, se busca que estos saberes otros hagan presencia en la escuela y estos sujetos que históricamente habían sido excluidos. Y un punto como clave en el sentido de esa decolonialidad del saber es recoger el saber popular y desde ahí pensar unas propias metodologías. Claro. Y tú lo planteabas, ¿no? O sea, cómo es del saber popular en el momento en que eso, se está planteando la cocina o la pesca, hay unos métodos particulares que expresan un saber y que la academia formal no reconoce. Me gustaría que ampliaras un poco en ese sentido, es decir, cómo efectivamente desde esa perspectiva de borde esos saberes pueden, desde cierta perspectiva, metodologizarse, es decir, convertirlos en un método de indagación desde una perspectiva muy humana, ¿no? Muy desde, inclusive tú la alcanzaste a decir, casi que cualitativa. O sea, ¿cómo ves esa entrada y esa posibilidad de indagación metodológica? Insistir, insistir un poco, ¿no? Es decir, Sí, la academia recia, sí. puede ser muy crítica y violenta contra eso, ¿no? Mm, De todas maneras, yo insistí ahorita y es que tenemos que arriesgarnos, sí. ¿sí? Plantear la minga como una metodología, eso es pensar, bueno, también como un poco como se piensan, por ejemplo, metodologías feministas, ¿cierto? Metodologías feministas, eh, que bueno, si se quiere ver desde la academia y desde lo clásico, son metodologías cualitativas. Mm. Es decir, un poco como para dialogar con ese sentido, es decir, son metodologías que emergen de esas realidades y que por supuesto se les da un estatus. Te fue de nuevo, Javier. Eso. Javier, Qué pena con ustedes, pero es que estamos sí. em, diríamos que poner a dialogar esas dos, darle, digamos, hacerla emerger como un conocimiento válido, ¿sí? Hacerla emerger como un conocimiento válido, es eso, ¿no? De manera que en últimas pueda también dialogar, que no se hace en una minga, que no se haga en el camino para desarrollar una investigación desde una metodología tradicional. Hay que conocer la minga, ¿cierto? Hay que conocer la minga y decir, bueno, cuando la minga implica estos principios, la minga implica estos procedimientos, la minga implica unos propósitos, unos mecanismos, unos instrumentos, ¿cierto?
Y entonces, claro, el asunto es que tenemos la misma lengua, ¿cierto? La misma lengua y las cosas se denominan del mismo modo porque hablamos la misma lengua. Pero si de pronto esto lo planteara una persona que hablara quechua, seguramente, como lo hace muy bien, por ejemplo, esa es una experiencia muy bonita del profesor Abelardo Ramos. Él explica la educación, él es indígena, NASA, explica la educación desde las categorías de su lengua, Sí. ¿sí? Desde las categorías de su lengua. Pues yo lo hago desde las categorías de la lengua del español, ¿sí? De la lengua española, que es la que sé, que es mi lengua materna. Esto sería grandísimo esa es una de las cosas bonitas, por ejemplo, que hemos intentado hacer con una chica arhuaca, y es que ella plantea su educación y su metodología. Ella es bilingüe, que plantee su educación para Nausima, que allá donde el pueblito que siempre nos muestran, eh, desde las categorías de su lengua. Es decir, en su lengua, ¿qué significaría, cuál sería la palabra apropiada para hablar del método? Pues en español nos toca decir método, en español nos toca decir metodología, porque pues eso es lo que hablamos, ¿cierto? Pero ¿cómo se de la lengua arhuaca o desde la lengua nasa, por ejemplo, hablar de camino? Pues no es un método, o sea, todo método es un camino, pero pues en la lengua arhuaca no está la palabra método, ni está el concepto cualitativo, pero está un equivalente o un aproximado en su lengua. Es decir, esta metodología o todos estos conocimientos, ¿no? Todos este tipo de conocimientos. Por ejemplo, decíamos desde el punto de vista occidental, hablando desde las categorías del español, diríamos nosotros, bueno, siempre pretendemos que nuestra educación sea horizontal, nuestra educación sea dialógica. Esas son palabras que están en las lenguas imperiales, el inglés, el francés y el español, y pues las empleamos. Y yo, como español, a partir de esa práctica trato de asimilarla, ¿cierto? Pero ellos tendrían mucho más, si ellos lo hicieran, lo podrían hacer con mucha más legitimidad, buscando en las categorías de su lengua, que refleja la experiencia de su cultura, cómo entender el camino para hacer algo, o cómo entender, por ejemplo, el concepto de dialogicidad en ellos, un poco pensando en lo que significa el palabrero, por ejemplo, para los guayú, ¿sí? Cosas como esas, pero en su lengua, en las categorías de su lengua. Pues nosotros empleamos las de nosotros, pues también hegemónicas un poco, pues hegemónicas en últimas, ¿no? Pero bueno, tratamos de mirar todas estas prácticas, pues bueno, tomar esos conocimientos, ¿no? Posicionar de alguna manera, si ya hablamos de la minga como una metodología, pues bueno, la estamos de alguna manera legitimando, posicionando y sobre todo viviéndola, ¿sí? Viviéndola. Gracias, Javier. La profesora Pilar Méndez levanta la mano. Escuchemos a Pilar. Muchas gracias, Javier, por tu generosa presentación el día de hoy. Me llama poderosamente la atención el lugar de habla desde el que te paras, que te sitúa como académico en un lugar muy distinto al que yo ocupo. Y lo voy a plantear en los siguientes términos. Una de las comprensiones que venimos realizando, digamos, en mis propias lecturas, que no son lecturas aisladas ni solitarias, sino lecturas con colegas, con estudiantes, que estamos muy provocados por las teorías decoloniales, es entender un poco el proyecto decolonial como en tres aristas. Uno que tiene que ver con esta opción teórica que nos provee la decolonialidad,
para entender la situación colonial que nos atraviesa. Otro que tiene que ver con esa arista de proyecto político que nos obliga Mm, a tener posiciones críticas, pero también al accionar y al quehacer político dentro del aula o fuera de ella. Y otro que tiene que ver con la praxis, y es con todos estos trasegares y caminar junto a otros que a ti se te posibilitan distinto que a mí. Y hago la distinción porque cuando uno desde la academia no hace activismo ni trabaja de la mano con comunidades, puede ser acusado de extractivismo epistemológico, ¿sí? mm, Y cómo nosotros nos apropiamos de luchas, de saberes, eh, un poco con esa práctica caníbal de la academia, ¿no? De tratar de incorporarte a la decolonialidad. Y ahorita que tú estabas planteando, pues me surge también como la otra tensión. ¿No será que queremos ponerle términos modernos a prácticas que no fueron pensadas en la modernidad? O sea, ¿por qué tendríamos que buscar equiparables con las lógicas modernas, ¿no? mm, Entonces, esas son tensiones que nos asaltan en la academia, ¿no? Entonces, claro, nosotros en la academia producimos conocimiento dentro de unos marcos coloniales, como es el hacer investigación, entonces tenemos que plantear unos métodos, unas técnicas, unos procedimientos y unas estrategias. Entonces, como no soy tan cercana al lugar en el que tú hablas, porque tú sí trabajas con comunidades desde abajo. Yo trabajo con las personas que llegan a mi aula, no estoy hacia afuera en ese activismo que me parece supremamente potente. ¿No será que habrá que invertir la lógica? Y en lugar de subir, entre comillas, por ponerlo metafóricamente, los conocimientos o los saberes al plano de la modernidad, ¿será invertir la lógica? No sé, estoy hilando fino, Javier, un poco como planteando una serie de tensiones que hemos estado analizando con algunos colegas frente a todas estas perspectivas que nos desestabilizan, ¿no? Entonces, me interesa mm. mucho pues, el lugar desde el que tú hablas, porque tú trabajas con comunidades, entonces yo veo muy legítima tu lucha, ¿no? Yo veo muy legítima tu apuesta, como pensar la minca como este accionar que te permita a ti trabajar con los otros porque tú estás muy cercano a las comunidades. Y eso te excluye de ser tildado de a utilizar el extractivismo epistemológico. Es una reflexión que quiero compartir contigo, a ver cómo te Sí, suena, ¿no? Porque lo estamos viviendo los académicos, entre comillas, mestizos, que no trabajamos con movimientos etnizados, ¿no? Y me parece clave estas comprensiones que no solo tú, Javier, sino los colegas Alexander e Iván, que vinieron de la costa, El a Caribe colombiano. mostrar, del Caribe colombiano, a mostrarnos que nuestras comprensiones han sido como muy reducidas a las etnias, ¿no? A la comprensión de lo étnico. Y entonces los mestizos a veces no nos sentimos representados o nos excluimos un poco también en nuestras propias prácticas coloniales de blancamiento, ¿no? Pues es una reflexión que quiero compartir sí. contigo, no en búsqueda de respuestas mágicas, sino plantearte esta tensión que me parece interesante porque tú te ubicas desde un lugar de fala muy distinto al que nos ubicamos muchas otras personas que también estamos movilizados por estos intereses. Muy valioso. Yo creo que tenemos el derecho a cambiar, ¿cierto? Tenemos el derecho a cambiar y en el transcurso de la vida replantearnos. Y claro, hay muchas cosas que pues hemos vivido en una cultura hegemónica impuesta desde todos los ángulos, ¿no? Y eso, por supuesto, que es difícil írsela quitando, ¿cierto? Y yo creo que ahí está la lucha. Y tú decías, bueno, también la lucha y los riesgos, ¿no? Y claro, ¿cómo uno no pensar, es decir, cuando empieza uno a establecer, cómo no establecer
relaciones, o sea, cómo sacarse uno lo que ya tiene y lo que ya se le ha impregnado en la piel para cambiar, ¿no? Es difícil, ¿no? Ahora, yo creo que, por ejemplo, claro, de mi forma particular, pues les decía el hecho de ser de origen campesino, de haber convivido y compartido con comunidades, claro, pero también yo creo digamos que eso no sería el requisito para algo, nada. Yo creo que es del aula, ¿no? Y creo que, por ejemplo, las experiencias que se hicieron a través del IDEP eran experiencias muy, diríamos, en el marco de lo que es una megalópolis como Bogotá, donde confluye todo en un aula. Es decir, el aula es un reflejo de esa ciudad multicultural y yo creo que desde ahí uno también puede hacer cosas, no necesariamente eh, habiendo vivido en el campo o siendo campesino o habiendo aprendido y compartido con las comunidades indígenas, que eso sería el gran ideal, sino también desde esos espacios, de ese espacio tan pequeño, pero tan grande al fin y al cabo, que es el salón. Es decir, yo a quién tengo al frente, ¿cierto? Y desde ahí empieza a pensar cosas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, acá en Bogotá, el hecho de la presencia de un niño indígena, por decir algo, o la presencia de un niño con necesidades educativas en un aula como esta, debe ser un motivo para que yo como maestro piense algo diferente, ¿cierto? Y yo creo que ahí ya es muy valioso. Lo más grave sería que yo pensara que, como siempre nos han enseñado, y es que pasara por alto que tengo un niño o un joven con necesidad, con discapacidad, o que pasara, por ejemplo, que tenga una chica lesbiana o que tenga un afro. Es decir, y de pronto alguien lleva al extremo eso. Yo recuerdo que alguien en una discusión decía, o sea que si yo tengo 40 estudiantes, tengo que pensar en 40 currículos, un poco ridiculizando la idea de la diferencia de ese otro que está al frente, con el que yo comparto y me relaciono. Tampoco es eso, no es crear 40 currículos para 40 jóvenes diferentes, sino es pensar en que esas diferencias son eh, un pretexto para construir, ¿no? Y para hacer la clase de matemáticas o la clase que dicta Absalón o la clase que dictas tú o la clase que yo dicto en la universidad, ¿cierto? Pero hay una cosa importantísima que tal vez la habíamos pasado y es que, digamos, desde los planteamientos que se hacen desde la decolonialidad o la interculturalidad crítica, a mí me parece, y por eso concuerdo también con lo que decía aquí el profe, dice, ¿será que el maestro padece de un clasismo, arribismo social, epistémico y político? Y es que a veces nosotros somos muy discursivos o sí, asumimos que hacemos muchas lecturas y toda la cantidad de cosas y las ponemos en práctica o hacemos una actividad intercultural, pero después de que se acaba la actividad, el mundo vuelve a su estado normal. Y entonces yo creo que la interculturalidad y la decolonialidad nos invitan a que el primer cambio real en la vida es uno mismo. Parece ridículo. Se te fue, Javier. Es decir, es decir, la interculturalidad y la decolonialidad
nos implicarían que tenemos que el cambio hacerlo desde nosotros mismos y no simplemente ponernos como la máscara intercultural y decolonial para unos escenarios y después ya dejar de ser decolonial por unos ratos. Es decir, yo creo que sería eso, ¿no? También. Bueno, Por- Javier, te hacen una pregunta, Ricardo de Armas. Cordiales saludos de paz y bien para todas y todos. ¿Cuál es la ganancia de una sociedad con la decolonialidad en sus prácticas pedagógicas? ¿Cuál es la qué? La ganancia de una sociedad con la decolonialidad de sus prácticas pedagógicas. Pues yo creo que la ganancia es cambiar, es el cambio, es la transformación, la transformación desde lo individual hacia lo social y hacia lo pedagógico, es decir, a lo pedagógico o en el quehacer que uno se desempeñe. Yo creo que es cambiar y es arriesgarse. Y sí, eso, arriesgarse, ¿no? Lanzarse. Bueno, yo quería como cerrar, Javier, con lo siguiente, pues quienes me conocen saben que a mí el tema de lo metodológico, de hecho, pues, durante muchos años dicté siempre seminarios de investigación, tanto en pregrado como en maestría, en el doctorado, pues quienes pues, participan de la tutoría que realizo saben que lo metodológico me llama la Sí, atención y siempre me he entregado a ese tema. Entonces, con relación al tema de la perspectiva, tú dices, bueno, la interculturalidad es una apuesta teórica, yo diría conceptual e inclusive metodológica. O sea, de esta perspectiva, estas culturas otras debemos aprender también las maneras de indagar. Y yo diría hay como una posibilidad que es la aductiva, ¿no? La aducción no es deducción ni es inducción, sino es dar cuenta de apuestas, de situaciones que en ocasiones son muy evidentes, pero que no son razonadas o no han sido, yo diría, puestas en juego en términos investigativos, ¿no? De hecho, el método aductivo últimamente lo he venido trabajando y yo creo que cuando tú hablas de cómo pensar la minga de una perspectiva metodológica o el saber popular de cómo se cocina el pescado desde una perspectiva metodológica. Yo diría, pues hablábamos la semana pasada de la importancia de Orlando Fassborda, ¿no? De toda esta sí, perspectiva de colonial en la investigación, años 70, y un libro sí. que yo les sugiero mucho es Historia Doble de la Costa, que es uno de los Ujú. libros donde ese Orlando Fassborda con otros métodos indaga la cultura triétnica, la cultura caribe, ¿no? Porque claro, a mí me ha correspondido ir a la Universidad de Cartagena y me preguntaron, profe, ¿pero qué es ser niño en el Caribe colombiano? Y yo no tuve la respuesta. Entonces, ¿qué me ha correspondido? Trabajar la música, trabajar la literatura, trabajar el deporte, porque por ahí efectivamente, desde esas entradas, he podido dar cuenta de que es ser un niño caribe. Pues, desde que era niño y joven siempre me ha encantado el vallenato y creo que estudiando el vallenato uno estudia qué es Caribe y qué es este rollo de lo triétnico y la cultura anfibia y todo este rollo que para nosotros la gente del interior pues nos costaba mucho hasta hace poco comprender. Pero yo diría, en términos de esos saberes otros, pensar otras fuentes y otros métodos, que es para mí clave y dar cuenta de lo que tú planteabas, ¿no? De cómo detrás de una apuesta como una minga hay unas maneras muy particulares de apropiarse de la realidad e incidir en ella, que es para mí clave. Y ya lo otro que te quería preguntar, Javier, es la charla que diste hoy, ¿tienes un artículo escrito o algo así como para que los Y, estudiantes lo referencien y te puedan leer? Y y en de paso yo parte, también quiero leer. una parte sí, señor, acá ya les comparto, espera un segundito, la busco. Bueno, es correcto. Mire, en este enlace Sí. está, eh, recoge el trabajo de la profe Angie y también el trabajo del maestro Jairzinho, y ellos apuestan, por ejemplo, el maestro Jairzinho hace un trabajo muy valioso sobre metodologías también a partir del pensamiento muisca.
Eso, si pero llegó, de la charla de hoy, Javier, sale un artículo. O sea, es que eso es importante. Por ejemplo, con Alfonso hace 20 años, la práctica investigativa salió de las charlas que nosotros dábamos. Entonces, a lo que hoy es que un primer paso es sistematizar en ocasiones lo que uno realiza en este tipo de conferencias, que hoy es interesante, lo mismo las anteriores charlas muy buenas. Entonces, yo te agradezco a nombre del grupo del doctorado del DIE y nos da mucho orgullo tenerte como egresado del doctorado y eso ha sido también una dinámica importante, tanto escuchar a profesores que están ahí en la práctica, que han pasado por nuestro doctorado, otros que todavía están haciendo su tesis doctoral, nos da mucho orgullo y te agradecemos. No sé, Pilar, si quieres algo que más que decir para cerrar Un abrazo y feliz noche. Gracias, Javier. eso. no, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahí entenderán ustedes los inconvenientes técnicos y bueno, y la velocidad con la que hubo que en un momento avanzar, ¿no? Entonces, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Gracias. Bueno, gracias. Para la próxima semana vamos a escuchar a la doctora Claudia Vélez de la Calle, razones contextuales, históricas y conceptuales de la postura de colonial en pedagogía. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Javier, y hasta dentro de 8 días a todos los estudiantes del DIE. Los estimamos mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias.